al parecer tuvimos un problema con la transmisión del mensaje y empezaremos otra vez hablando acerca de lo que son advertencias para los creyentes en todo el mundo. Nos toca estudiar Colosenses capítulo 2, versículos 4 hasta el verso 10. Como hablábamos, estábamos haciendo mención que la semana pasada el pastor Alex habló acerca de lo que hace un pastor y lo que el apóstol Pablo quería lograr en la iglesia de Colosas. Y él expresa sus sentimientos. Él dice que lo que él quiere lograr lo expresa con una gran lucha, que describe la forma como él lleva adelante su ministerio, el ministerio que Dios le ha dado. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. En segundo lugar, también nos deja ver el propósito por el cual él desarrolla con intensidad este ministerio. Y dice que lo hace para que los creyentes en Colosas, en Hierápolis y en todas partes del mundo sean animados. La realidad es que el término debe traducirse como que sean afirmados en su fe, y obviamente afirmados en su fe en Cristo. En segundo lugar, lo hacía para que se mantengan en una unidad funcional. Esa unidad funcional solo se puede alcanzar cuando tenemos un pleno entendimiento del misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y en tercer lugar, Pablo menciona que Jesús es la clave para la vida que agrada a Dios. Pues nos dice en el verso 3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No algunos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, enfatizando así lo que Isaías enseña en todo su libro, es decir, hablando acerca del temor de Dios, o lo que podemos encontrar también en el libro de Proverbios, enfatizando también el principio de la sabiduría como el temor de Dios. Lo que vamos a ver ahora, los versos 4 al 10, son las advertencias y afirmaciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia, a los creyentes en general, para que puedan mantenerse firmes en sus convicciones de fe. Pablo empieza con esta primera advertencia en el versículo 4, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La palabra engañar tiene que ver con sacar falsas conclusiones. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es expresar su temor, el temor que hay en el corazón por los creyentes en Colosas, en Hierápolis y por todos los que no han visto su rostro, es decir, por todos los antes mencionados. Me parece es el temor que todos nosotros como pastores también sentimos o debemos sentir por los creyentes en nuestras congregaciones. Pues vemos que con facilidad los hermanos pueden ser engañados. Es decir, pueden ser llevados a sacar falsas conclusiones con mucha facilidad. Y es justo lo que los creyentes en Colosas y en Hierápolis podían hacer cuando escuchaban a los judaizantes por un lado y por otro lado cuando escuchaban también a los gentiles gnósticos. Los judaizantes hablando de las tradiciones y todo el tradicionalismo fariseo y de los escribas. Y los gnósticos gentiles hablando de aquellos secretos conocimientos escondidos que tenían las personas que llegar a tener si querían alcanzar un nivel superior. Así que este término de engañar se usa entonces para razonar falsamente, para hacer algo que parece lógico, que suena bien, pero que es realmente un engaño. El apóstol Pablo dice que para este engaño usan palabras persuasivas. Y eso es tremendo porque justamente a través de la historia hemos visto cómo al usar palabras persuasivas se puede dividir una congregación. ¿Sabe? Estas palabras persuasivas pueden entenderse cuando ustedes han visto los juicios en los tribunales americanos. Siempre hay en los tribunales americanos un grupo de personas allí que sirven para dar un veredicto.
el juez solamente afirma o lee el veredicto que un grupo de personas puestas allí sacan sus conclusiones. Pero antes de que pueda pasar eso, ustedes ven los abogados de las dos partes dando sus conclusiones. Solo uno de ellos tiene la razón, no los dos. Así que así se entienden las palabras persuasivas, el que uno de estas dos personas hablando quiera convencer al jurado de que lo que está diciendo es verdad y que deben adoptar el criterio que él tiene. Así se entiende estas palabras persuasivas. Y es tremendo, como digo, porque estas palabras persuasivas a través de la historia han dividido muchas denominaciones. La Iglesia Alianza ha pasado por muchísimas de estas situaciones también, al igual que otras denominaciones a lo largo del tiempo. Pablo entonces lo que está diciendo es que en lugar de encontrar todo lo que necesitamos en Jesús, vengan otros y nos engañen que algo nos falta, que algo todavía está pendiente, cosa que no es así. Así que esa es la primera advertencia que hace el apóstol Pablo. Lo que va a hacer a continuación, en los versos siguientes, es que vamos a encontrar la manera de cómo enfrentar o cómo Pablo instruye a los creyentes a enfrentar esta forma de ataque de los enemigos o de los falsos maestros en las congregaciones. Y que los creyentes tenemos que estar apercibidos para no dejarnos engañar. Así que en segundo lugar lo que vamos a ver es la manera de enfrentar esta primera advertencia que nos ha hecho el apóstol Pablo. Esta primera advertencia que tiene que ver con nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo comienza con unas palabras en primer lugar de muchísimo ánimo. Mira lo que dice el verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen ánimo o vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¡Qué palabras de ánimo! ¡Qué palabras de aliento! Pablo está afirmando una realidad que solo es posible experimentar para los creyentes. Solo los creyentes podemos experimentar esta verdad de en espíritu estar juntos. ¿Por qué? Porque el creyente al estar en Cristo y los creyentes al tener el Espíritu de Cristo en sus vidas, el Espíritu de Dios en sus vidas, pues en ese sentido estamos juntos espiritualmente hablando. El apóstol Pablo dice que se goza, pues había recibido el reporte, supongo, de Epafras, de cómo era la experiencia de vida cristiana de estos creyentes en Colosas. Y exalta dos características en la vida de estos creyentes que ojalá nosotros también pudiéramos expresar estas dos características en nuestras vidas para no dejarnos engañar por palabras persuasivas, para mantenernos firmes en nuestras convicciones de fe. En primer lugar, Pablo exalta diciendo estas palabras, mirando vuestro buen orden. Esta palabra enfatiza que los creyentes tenían una vida ordenada. Una vida ordenada. ¿Cómo sería una vida ordenada? Bueno, sería siguiendo los principios bíblicos, los principios de vida cristiana que tenemos en la palabra de Dios, en los cuales todos tenemos que andar. Una vida ordenada sería tener nuestros devocionales. Una vida ordenada sería tener tiempos con Dios, buscándole en oración. Una vida ordenada sería obedecer la palabra, ponerla en práctica la palabra, en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Eso sería una vida ordenada. Y parece ser, los creyentes en Colosas estaban expresando una vida ordenada, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo está diciendo que desde la prisión donde él está, él puede ver que ellos viven ordenadamente, viven conforme a la palabra de Dios. Luego, en segundo lugar, el apóstol Pablo también habla de su firmeza.
no solamente viven ordenadamente, como dice el verso 5, sino dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Literalmente significa tomar una posición firme en el campo de batalla. Ambos términos, una vida ordenada y firmeza en la fe, son términos militares tomados por el apóstol Pablo para hablar del creyente que milita en la vida cristiana. Y lo hace con una vida ordenada, y lo hace también siguiendo con firmeza y convicción los principios de fe en los cuales ha sido formados en la persona de Cristo. A eso se refiere el apóstol Pablo. Tenían esta firmeza, estas convicciones de fe en Cristo. Lo que podemos decir es que el apóstol Pablo les afirma con palabras que agradan, que animan, diciéndoles que se goza de ver su buen orden y su firmeza en su relación con Cristo. Ahora, al ver la expresión que sigue, por tanto, esta expresión del verso 6, con que empieza, podemos pensar justo en lo que acaba de decir en el verso anterior, que tenemos todo lo que necesitamos para vivir como agrada al Señor, porque Él dice, de manera que habéis recibido al Señor, andar en Él. Porque Él, lo que ha hecho en nuestras vidas, es suficiente para que podamos agradarle con nuestras acciones. Lo que Pablo está enfatizando es el andar en obediencia de todo creyente. Los verbos que él usa en el verso 7, todos son participios. Y participios pasivos, lo que quiere decir es algo que Dios ha hecho en la vida del creyente. Es algo que Cristo hace en la vida nuestra. Es algo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas todos los días. El primer participio es un participio perfecto que habla de algo que ha ocurrido ya, pero que a la vez sigue en progreso también. Y en primer lugar dice que el verdadero creyente, el que anda en Cristo, en primer lugar ha sido arraigado. Es decir, el Espíritu Santo ha puesto sus raíces, ha echado raíces profundas en la persona de Cristo. Tiene que ver con nuestra conversión. Tiene que ver con ese misterio que estaba escondido, que Cristo en vosotros, esperanza de gloria. En segundo lugar dice, sobreedificados. Es el Espíritu Santo construyendo sobre nosotros el carácter de Cristo, construyendo en nuestras vidas el carácter de Cristo en nosotros. Como diría el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. O como lo diría en Filipenses capítulo 1, el Señor, a través de su Espíritu, obrando en nosotros cada día, obrando en nuestras vidas, sobreedificando nuestras vidas, hasta llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón maduro, es lo que quiere decir. En tercer lugar, dice, confirmados en la fe, y habla de nuestras convicciones firmes. El Espíritu Santo da convicción firme a nuestro espíritu de que estamos en lo correcto. Si todo eso Dios ha hecho en ellos, si todo eso Dios hace en nuestras vidas, entonces, ¿qué deberíamos hacer los creyentes? El apóstol Pablo le dice a los colosenses, y por ellos a todos nosotros, que debemos abundar en acciones de gracias. Sí, así lo dice, verso 7, arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Eso es lo que nos corresponde a nosotros después de estar experimentando cada día en nuestras vidas el obrar de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros, siendo arraigados, siendo afirmados, siendo sobreedificados, confirmados en nuestra fe. Debemos abundar en acciones de gracias. La idea entonces es que si los creyentes
o los creyentes verdaderos tienen que tener esta actitud de sobreabundar en acción de gracias. Tiene que ver con nuestra actitud, producto de la obra de Dios en nuestras vidas. Allí está la primera advertencia que nos hace el apóstol Pablo. La segunda advertencia está en el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aquí la palabra engañar tiene el sentido de que nadie te atrape. Que nadie te atrape. Así que el apóstol dice, tenemos que estar expectantes. Mirar, atentos es la idea. Así que el apóstol lanza una segunda advertencia alertando a los creyentes sobre los medios que los falsos maestros están actuando para confundir a los creyentes. Lo hace, dice, por medio de filosofía. ¿Qué quiere decir con esto? El apóstol quería decir que estas personas estaban enseñando una forma diferente de ver la vida a la que Jesús enseñaba. Y hermanos, eso tenemos bastante en nuestro entorno. Bastante nos han dicho que el siglo XXI es un siglo donde ya no es necesario tener a Dios, donde ya no es necesario pensar en Dios, que cada uno es dueño de su vida y puede hacer con su vida lo que se le da la gana. Para otros dices, bueno, sí, puedes tener a Dios, pero también puedes hacer lo que tú quieres. Todas estas cosas tienen que ver con formas de ver la vida. El apóstol Pablo le llama filosofías. Y en segundo lugar, dice, lo hacen también a través de huecas sutilezas. Es decir, de la manera de presentar esta vida contraria a la que enseñaba Jesús. Es a través de sutilezas, que son errores sutiles. Es decir, no parecen errores. Por eso resulta tan fácil de creer. Por eso es que resulta también atractivo para los creyentes. El problema es que esta manera de ver la vida es vacía. Por eso el apóstol Pablo utiliza el término hueco, que significa vacío, vano, que no sirve, que no funciona. En conclusiones, el apóstol Pablo dice que estas filosofías y huecas sutilezas tienen como su fuente los rudimentos del mundo. Es decir, los pensamientos, las costumbres, las tradiciones de hombres que no tienen ninguna relación con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si tú quieres saber estas filosofías y estas huecas sutilezas, lee el libro de Eclesiastés. Lee todo lo que dice allí Salomón acerca de todo lo que el hombre puede tomar del mundo, puede tomar de todo lo que hay debajo del sol, enfatizando todos los pensamientos y las formas de vida y las prioridades que el hombre puede tomar en este mundo y las conclusiones a las que llega Salomón después de tomar cada uno de los aspectos que este mundo enseña para que el hombre ponga ahí su vida. Él termina diciendo, vanas son. Todo es vanidad. Por eso que cuando termina la carta de Eclesiastés, Salomón dice, el fin de todo este discurso, después de haber probado la fama, después de haber probado las riquezas, después de haber probado el hacerme un nombre grande, después de haber probado todos los placeres habidos y por haber en este mundo, el fin de este discurso es lo siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo de la vida del ser humano. Pero claro, todas estas cosas que vemos en el libro de Eclesiastés, claro que suenan lindo a los oídos. Si no tuviéramos las conclusiones de Salomón en cada una de estas cosas, donde él dice, y todo es vanidad, lo tomaríamos como si fuera algo bueno. Como si habría que poner nuestras vidas en esas cosas. Y que tendríamos que luchar y perseverar en esas cosas. Cuando nuestras vidas deben estar puestas en Cristo y debemos de perseverar en nuestra fe en Cristo y no dejarnos mover de nuestras convicciones de fe. Aún por más bonito que suene o aún por más atrayente que sea la vida de los inconversos pensando en que viven
como dice el Salmo 73, que tienen apariencia de que todo va bien, que a la vista muchas veces de los creyentes son más felices que nosotros. Pero Asaf dice, era como un burro. Pensando de esa forma, y solamente pude volver a mi equilibrio, pude volver a mis convicciones cuando entré a la presencia de Dios y vi cuál era el final de estas personas. Hoy el apóstol Pablo nos va a decir cómo contrarrestar estas filosofías y estas huecas sutilezas que son conforme a los rudimentos de este mundo, conforme a las tradiciones de este mundo. Mira lo que dice luego en el verso 9 y en el verso 10. Esta es la forma de contrarrestar esta segunda advertencia. La manera contundente de contrarrestar esta segunda advertencia contra los judaizantes, contra los gentiles gnósticos, es esta afirmación contundente del verso 9. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Con ello, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que en Jesús el creyente tiene todo, absolutamente todo lo que necesita para acercarse a Dios y para vivir una vida de temor a Dios, pues Cristo es Dios y siendo Dios encarnado, provee de todo lo necesario para que el hombre pueda acercarse al Padre y tener una relación personal con Él. Al afirmar que Jesús es Dios encarnado, enseguida le dice a los creyentes que la obra que ha efectuado Jesús es una obra completa, es una obra terminada, es una obra que no necesita absolutamente nada más. Y vosotros estáis completos en Él. Y tú podrías decir, pastor, ¿y qué si no estoy experimentando plenitud en mi vida? ¿Y qué si no estoy experimentando gozo en mi corazón? ¿Y qué si estoy orando, no siento, no percibo la presencia de Dios en mi vida? Pues dos cosas pueden estar pasando. En primer lugar, o podría ser que te has alejado en tu comunión con Dios. Y eres una persona que no eres constante en tu relación con Dios. Eso podría ser. Pero podría ser también que no eres un creyente, pero que has estado experimentando todos estos años el flujo espiritual de los creyentes alrededor tuyo. Eso solo tú lo sabes. Eso solo tú y nadie más que tú puede saberlo. Por eso esta mañana es para pensar y para reflexionar firmemente en lo que hay en nuestro ser interior como convicciones de fe. Y cómo a la luz de estas convicciones de fe estoy experimentando la vida cristiana. Cómo la estoy llevando a la práctica. Porque si no es así, si solamente me he quedado en la teoría y no estoy experimentando en la práctica, o soy un creyente carnal, o no lo soy. Porque ni aún las circunstancias de la vida pueden acabar con nuestras convicciones de fe. Porque el Espíritu Santo está ahí en nuestro ser para confirmar cada día nuestras convicciones de fe. Pero nuestra actitud debería ser todos los días tener nuestra comunión personal con Dios. El acercarnos a Dios por nuestra necesidad y dependencia absoluta para la vida de Él. El apóstol Pablo dice, y vosotros estáis completos en Él. Y que además tienen todo lo necesario para la vida en Cristo.
Lo que está haciendo es afirmar una vez más que Cristo tiene superioridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Él tiene toda autoridad, Él tiene todo poder, Él es Dios hombre. Y suple todo lo que tú necesitas en todas las áreas de tu vida. Por eso es que el verso 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. ¿Qué necesito hacer? Profundizar mi relación con Él. Concluimos esta mañana de esta manera. Al igual que el apóstol Pablo animó a los creyentes en Colosas, en Hierápolis, y a todos los que no habían visto su rostro, a crecer en Jesús, a que sus corazones rebalsen de gratitud, y a que se cuidaran de no ser apartados de su enfoque en la persona de Jesús, y a que supieran que teniendo a Jesús no necesitaban de nada ni de nadie más en la vida. Eso quiere decir que nosotros también debemos animarnos unos a otros, que mientras estamos creciendo en Jesús, tengamos gratitud en nuestro corazón, tengamos mucho cuidado de aquellos que traten de apartarnos de nuestro enfoque en Él, pues con Él no necesitamos de nada ni de nadie más para nuestras vidas, espiritualmente hablando, en nuestra comunión con Él. Por eso, contundentemente podemos decir, para terminar esta mañana el mensaje, quien tiene a Jesús, lo tiene todo, absolutamente todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. En verdad, Señor, hay mucho para pensar, hay mucho para reflexionar. Señor, sí tenemos temor por nuestros hermanos, por tantas cosas que se dicen hoy en día, por tantas cosas que suenan aparentemente lógicas, pero que son engaño. Con palabras, Señor, que parecen sonar bonitas, pero que su final es apartarnos de ti. Padre, líbranos, dándonos, Señor, a nosotros la fortaleza y la firmeza para seguir el consejo de tu palabra. Andar de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. Es un imperativo, andar en Él, porque hemos sido arraigados, y siendo arraigados estamos siendo sobreedificados, y siendo sobreedificados cada día somos convencidos y confirmados más en nuestra fe. Señor, ayúdanos a transmitir esto a cada hijo tuyo, animando su corazón para que abunde en acciones de gracias. A pesar de las circunstancias que podemos vivir, nadie tiene más consuelo para el dolor que tú. Nadie tiene más riqueza para nuestras necesidades que tú. Nadie tiene más cosas buenas para nosotros que tú. Nadie tiene un mejor lugar para nuestras vidas después de este mundo que tú, Señor. Por eso, Padre, anima nuestros corazones esta mañana, afirmando, Señor, tu palabra más y más en nuestras mentes. Socórrenos, Señor, en nuestras debilidades. Y como diría el salmista, cuando flaqueamos, llévanos al lugar más alto, a tu presencia, Señor, donde ahí no podemos, Señor, desmayar, sino más bien ser fortalecidos y ser animados. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén.
Hermanos, vamos a seguir alabando al Señor, no sin antes pedirles disculpas por la interrupción que hubo. Tuvimos un problema con el mismo Facebook y sus propias reglas, así que esperamos en el futuro no tener eso con nosotros. Pero vamos a seguir alabando al Señor, y la siguiente canción dice que debemos seguir firmes en el Señor. Por eso cantemos firmes y adelante.